Bienvenidos. Iniciamos el segundo segmento dentro de esta cuarta teleconferencia en este módulo de Estadística 1. Les recuerdo que venimos trabajando las medidas descriptivas y dentro de estas medidas descriptivas vamos a trabajar en este segmento unas medidas que tienen gran importancia para el análisis de datos y que de aquí en adelante van a acompañar siempre a esas medidas de tendencia central, fundamentalmente a esa medida importante dentro de las de tendencia central, que es la media o promedio de los datos. Entonces, esas son las que manejamos como las medidas de dispersión. Veamos entonces en qué consisten estas medidas de dispersión que vamos a trabajar en este segundo segmento. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que dentro de estas medidas de dispersión tenemos el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El rango es una medida que ya habíamos trabajado en momentos anteriores cuando hicimos la tabla de frecuencias. Entonces, si ustedes recuerdan, hacíamos una tabla continua y ahí manejamos el rango de los datos. ¿En qué consiste ese rango de los datos? Ese rango, entonces recuerden, que es la diferencia que existe entre el valor más grande y el valor más pequeño de los datos. Significa esto que si, por ejemplo, nosotros tenemos los salarios de un grupo de empleados y estos salarios los tenemos aquí en millones de pesos y tenemos valores como estos donde el primer dato indica que este es un empleado que tiene un salario de 3.200.000, el segundo es un empleado que tiene 4 millones de salario y así para cada uno de ellos. Entonces vamos a ubicar el valor máximo, en este caso 8.4, le vamos a restar el valor mínimo 1.2 y el resultado que tenemos es el rango. ¿Qué nos está diciendo ese rango de los datos? Lo que nos está diciendo este valor es que esa diferencia que encontramos entre el empleado que tiene el mayor salario, que es de 8.400.000, con respecto al que tiene el menor salario, que es 1.200.000, esa diferencia es de 7.200.000. Y esta se nos convierte en la primera medida de dispersión o de variación de datos. La segunda medida de variación que trabajamos entonces es la varianza. Veamos entonces en qué consiste esa varianza. Hay momentos en donde nosotros trabajamos información en función del valor promedio. Decimos, por ejemplo, que la edad promedio de un grupo de personas es de 28 años. Y entonces la información podría ser perfectamente los datos que tenemos aquí, en donde en este grupo hay una persona que tiene 13 años, una que tiene 22, una que tiene 26, una que tiene 38 y una que tiene 41. Es decir, tenemos 5 personas con una edad promedio de 28 años. Pero igual, la información podría también venir de una persona que tiene 24, una que tiene 27, 29 y 32 años. Cuando manejamos el valor promedio, recuerden que el promedio es la suma de los valores dividido sobre el número de datos, pues efectivamente vamos a tener ese promedio de 28. Entonces, ¿qué vamos a necesitar aquí? Vamos a necesitar una medida que nos diga qué distancia hay entre el dato con respecto a ese valor que estamos trabajando con la media. Como tenemos diferentes valores, entonces vamos a necesitar las distancias que hay de estos datos con respecto al valor promedio. Observen que entre 13 y 28, aquí la distancia es de 15 unidades. Mientras que entre 22 y 28 la distancia es de 6 unidades. Esas distancias que tenemos aquí las vamos a promediar. Y ese promedio de esas distancias se nos convierte en una medida de variación. Si yo tengo dos grupos como estos y digo que la edad promedio es de 28 años, ¿en dónde esta edad promedio es más representativa? En donde este valor de 28 refleja más el comportamiento de los valores. Entonces,
Cuando las distancias que tenemos entre los datos con respecto a la media son más pequeñas, es decir, cuando la variación es más pequeña, entonces ahí vamos a decir que la media es más representativa. ¿Cuáles son esas medidas que vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a manejar la varianza de los datos? Ustedes en su cartilla encuentran que para esa varianza hay diferentes expresiones. Veámoslas. La varianza, escrita de esta manera, la estamos diferenciando de acuerdo fundamentalmente al tipo de datos. ¿Cómo están nuestros datos? ¿Sin agrupar o son datos agrupados? Y además de eso, estamos diferenciando si estamos en una población o si estamos en una muestra, porque la notación que trabajamos nos diferencia si estamos en población y además de eso, la forma de trabajar nos dice si estamos en población o muestra. Observen cómo esta primera expresión está escrita con sigma. Sigma representa una varianza de la población. ¿Qué es lo que hacemos? Sumar. ¿Qué estamos sumando? La distancia que hay entre cada uno de los valores con respecto a la media. La media la estamos señalando como mu porque estamos hablando de una media en la población. Las distancias se miden con valores al cuadrado. Por eso decimos x sub i menos mu al cuadrado y es un promedio de distancias, por eso dividimos sobre n. La diferencia cuando trabajamos la varianza en la muestra está primero en la notación. En la muestra la llamamos s cuadrado. Observen que el numerador se parece, estamos dividiendo las distancias, sumamos distancias de cada valor con respecto a la media, le cambiamos la notación a la media, o aquí la llamamos x barra, y algo bien importante a tener en cuenta, estamos dividiendo sobre n-1, siendo n minúscula los datos de la muestra. ¿Cómo cambia esa fórmula cuando los datos están agrupados? Recuerden que si los datos están agrupados están en una tabla de frecuencias y lo único que vamos a cambiar es que vamos a tener en cuenta esas frecuencias de ocurrencia para el manejo. Entonces está apareciendo dentro de la fórmula el NI que está multiplicando esas diferencias de valores al cuadrado y en igual forma en la muestra. ¿Cómo hacemos para reconocer qué tipo de manejo es el que vamos a hacer si estamos trabajando en población o muestra? Recuerde que el sigma cuadrado o el s cuadrado son símbolos que estamos utilizando cuando denotamos esa varianza poblacional, que esa varianza es conocida como el promedio de los cuadrados. Este es un promedio de cuadrados de esas distancias con respecto a la media y que hay una función en Excel que nos permite manejar la varianza de la población, que es var_p, y que se diferencia del manejo que hacemos con la varianza de la muestra. Paso a la varianza de la muestra, observen la expresión, observen la fórmula, se parece, solo que la división la hacemos con n-1 y allá vamos a trabajar en Excel con la función var. Diferencia en notación, allá hablábamos de s cuadrado, aquí hablamos de s cuadrado, perdón, y en la anterior allá hablamos de sigma cuadrado. Pero ¿cómo hacemos para trabajar esa varianza? Entonces veámoslo con los primeros datos que teníamos. Decíamos, nuestros valores eran 13, 22, 26, 38, 41, que los he colocado como una columna para facilitar la información. ¿Qué hacemos con estos valores? Entonces, con cada valor en XY vamos a restar el valor de la media. Y entonces vamos a decir que el primer valor que tenemos aquí, segundo grupo, 24, 27, 29, 32, recordando que la media la estamos marcando como mu y que tiene un valor de 28, entonces lo que vamos haciendo es a cada valor en X le estamos restando el valor de la media y observe que lo estamos identificando dentro de la columna en donde estamos haciendo las operaciones. 24 menos 28 menos 4.
27 menos 28 nos da un valor de menos 1. Con 29 menos 28 tenemos 1 positivo y con 32 menos 28 tenemos un valor de 4 positivo. Si ustedes observan esta suma de valores que tenemos en términos de x y menos mu, esta suma se nos convierte en un valor igual a 0. Por eso la importancia de tener en cuenta que la varianza se maneja con los valores al cuadrado. Entonces, cuando manejamos los valores al cuadrado, entonces colocamos cada una de las diferencias en su cuadrado, 4 al cuadrado, que nos da un valor de 16, con el 1, entonces menos 1 llevamos un valor de 1 positivo nuevamente, y con 4 llevamos un valor de 16. Sumamos los valores de acuerdo a lo que dice la expresión que tenemos aquí. Hacemos la suma de valores. Y cuando hacemos la suma de valores encontramos que esa suma total aquí nos da un valor de 34. Dividimos sobre el total de datos. Para este conjunto de datos, el total 1, 2, 3, 4, tenemos 4 datos y de esta manera vamos a decir que la varianza se nos convierte en un valor de 34 dividido sobre 4, teniendo un valor de 8.5. Característica importante cuando estamos manejando esta medida de la varianza. Recuerde que estamos diciendo que la varianza se nos convierte en un promedio. Es el promedio de esas distancias que hay de los valores con respecto a la media. Entonces, esas distancias con respecto a la media, que son las que medimos en el numerador x y menos mu al cuadrado, en donde estamos sumando los valores y dividiendo sobre n, nos da un valor promedio de esas distancias. Al considerar que la varianza tiene estas diferencias al cuadrado, eso hace que a esta medida la estemos notando con la simbología sigma al cuadrado. Y observen cómo esta simbología va a ser de gran importancia, porque vamos a diferenciar esta varianza con la notación sigma cuadrado, la vamos a diferenciar a trabajarla como sigma solo. Entonces, también vamos a tener una medida en donde vamos a tener solamente sigma, y hay que tener muy claro que sigma cuadrado lo que nos está representando es una varianza de los datos. La otra consideración a tener en cuenta cuando manejamos la varianza es que esta medida, por estar manejando siempre valores al cuadrado, siempre va a ser un valor positivo. Indica que la varianza nunca nos puede dar negativa. Entonces, la varianza siempre la manejamos como un resultado positivo. Y la otra consideración que tenemos en cuenta en términos de la varianza, cuando manejamos esta medida, es que una varianza siempre nos va a dar un valor mayor que 0. Entonces, no olvidemos lo que significa la varianza en términos de los datos. Es distancias que existen con respecto al valor promedio. Cuando decimos que esta varianza siempre nos va a quedar como un valor positivo y mayor que 0, entonces eso se da porque cuando nosotros tenemos valores, por ejemplo, en una variable, en donde tenemos un valor de 2 y el siguiente valor es 2 y el siguiente valor también es 2, y vamos a ver cuál es la media de los datos, pues la media de estos datos vuelve a ser un valor de 2. Recuerden lo que significa la varianza con respecto a los valores que tenemos. Entonces, si estamos mirando la distancia que hay entre el primer valor y la media, la distancia es 0.
el segundo valor y la media es 0. Todos los valores son iguales. Entonces, el único caso en donde la varianza puede asumir un valor de 0 es cuando todos los valores son iguales, y entonces estaríamos hablando de un valor que es constante para los datos. Y en ese caso, entonces vamos a decir que la varianza es el valor que nos está midiendo esa variación de valores. Entonces recuerden, si todos los datos son iguales, la varianza se nos convierte en un valor que es constante. Y lo otro que vamos a decir entonces en términos de los datos, en términos de los valores es lo que insistíamos al comienzo. A partir de este momento no podemos dar una medida de tendencia central por sí solita, un promedio solo, si no lo acompañamos de la medida de variación. Hay que tener en cuenta que cuando estamos manejando esta varianza, y veámoslo nuevamente en la diapositiva, los valores que tenemos, observen cómo están escritos en el resultado en términos de un valor sigma cuadrado igual a 8.5. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy hablando de la edad de un grupo de personas, yo diría aquí que la varianza me dio un valor de 8.5. Recuerden que estamos hablando de la edad, entonces estaríamos hablando de años, pero estos años vienen al cuadrado. Entonces, al tener los años al cuadrado, perdón un segundito, aquí nos devolvemos al valor de la varianza. Un segundo, por favor. ¿Qué pasó aquí? Entonces vamos a decir que ese valor de la varianza, a ver, vamos pasando acá. Listo, volvimos. A ver, tuvimos aquí una pequeña... Bueno, cuando volvemos a ese valor de la varianza, entonces estamos diciendo que esos valores que tenemos ahí representados están con valores al cuadrado. Y la interpretación, entonces, la vamos a hacer diciendo que aquí tenemos 8.5, decíamos que si son años, entonces nos representan años al cuadrado. Es por esto que esta medida de variación, a pesar de que tiene mucha importancia dentro de las medidas descriptivas y que es necesario que la calculemos siempre, es una medida que no tiene interpretación. En estadística no vamos a interpretar esa medida de variación, pero sí vamos a interpretar una siguiente medida de variación, que es la que vamos a trabajar en el siguiente segmento, y es la que llamamos la desviación estándar. Los espero entonces en el siguiente segmento para ver cómo interpretamos estas medidas de variación. Gracias por su atención y hasta el próximo segmento.